Gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en este último bloque, en nuestra mesa de conclusiones. Y bueno, pues ya platicamos sobre el abordaje, el diagnóstico, pero nos hace falta saber el tratamiento. Doctora Melissa, háblanos un poquito, por favor, del tratamiento de los pacientes con disfagia. Claro que sí. Nuestro trabajo, nuestra labor comienza desde el momento en que el paciente está en la unidad de cuidados intensivos. Ahí es cuando generalmente el equipo multidisciplinario, desde el intensivista, el internista, el neurólogo, nos pide la interconsulta para valorar ese paciente que recientemente ha sido extubado, que no está manejando bien la saliva, las secreciones y se sospecha que tiene una disfagia. Ahí vamos, realizamos el estudio, la valoración, el FES, como ya comenté anteriormente. Ahí hacemos un buen diagnóstico y a partir de ahí, desde la unidad de cuidados intensivos, comenzamos a rehabilitar al paciente. Nuestro primer objetivo va a ser manejo y control de las secreciones, o sea, el que se deje de ahogar, de atragantar con su propia saliva. Y posteriormente vamos a ir dando pasito a pasito para ir mediante las maniobras deglutorias, la electroestimulación, las posturas, la modificación de la consistencia, hasta lograr quitarle la sonda nasogástrica, quitarle, a lo mejor si quedó con una traqueostomía, pues decanularlo y comenzar ya con la alimentación vía oral a través de la papilla. Muy probablemente ahí ya se logre a lo mejor el egreso del paciente a su domicilio y entonces es ahí cuando todo el equipo seguimos trabajando y vamos hasta el domicilio. O sea, si tú tienes disfagia, vamos hasta tu casa. Ahí realizamos también la terapia para dejar al paciente que a lo mejor estaba en ceros, que no podía manejar su saliva, hasta que ya pueda comer con alimento normal. O sea, desde pollo, carne, bistec, un corte, y que pueda tomar agua en forma segura y sin ningún trastorno. Digo, creo que es importante que la gente que nos vea a través de la pantalla entendamos que el manejo de un paciente que ya es egresado, digo, y lo hemos platicado en nuestros programas, el que existan equipos multidisciplinarios, digo, del paciente crítico. Hablamos en su momento de la importante participación que han tenido proyectos integrales médicos, como lo es el caso de Medicritic, en donde trabajan de manera conjunta, porque el paciente con trastornos de la deglución es el día a día del paciente crítico, ¿no? Entonces, esa parte se crean conceptos como el que ustedes han armado y han conformado y que han consolidado, como es Deglutorium, que tiene un concepto en donde el trastorno de la deglución que podemos tener cualquiera de nosotros y que obviamente saber como profesional yo y que reconocer que existe una clínica especializada en trastornos de la deglución le va a dar la pauta también a ti, profesional de la salud, que nos ves a través de la pantalla y dices, ¿a quién le puedo referir de forma directa a un paciente para hacer un abordaje integral y que en un momento dado lo pueda ir soltando, pero en esa reciprocidad, en ese ida y vuelta, decirte, a ver, Meli, ¿cómo lo ves? A ver, Ani, vamos a darle un seguimiento en casa, ¿sí? O tú, Miguel, ve a casa para darle un seguimiento y vamos a darle electroestimulación, vamos a ir midiendo los avances del paciente para que perdamos ese miedo, y lo dijo Ani hace rato, esa falta de capacidad de socializar en un ambiente por el miedo de deglutir o de no sentirse integrado porque en la casa hay una reunión y lo que se va a ofrecer ese día en casa le da miedo en un momento dado que la tentación le gane y el intentar tragar algo le pone en riesgo su seguridad, pero su desconfianza al estar ahí es que le va a ganar la tentación por comer algo. ¿Cómo hacen, Ani, para que esos pacientes se vayan sintiendo identificados como equipo, tanto dentro de la clínica como en casa? Bueno, es importante no solo educar al familiar, ¿no? Concientizarlo, sino también a la familia, porque se convierte en parte del equipo, ¿no? Explicarle cómo va a ser la evolución del paciente, cómo vamos a ir progresando, explicarle su enfermedad y su evolución, ¿no? Que decirle que pues es potencialmente recuperable o que va a llegar como al objetivo, ¿no? Explicarle cuál va a ser su objetivo para que él no tenga esas lagunas mentales, ¿no? Que es lo que nos ocasiona el miedo, ¿no? La incertidumbre de no saber si va a poder comer o qué puede comer. O sea, todas esas dudas es lo que el paciente pues genera el temor y el rechazo pues de no querer comer o convivir. Entonces yo creo que si el equipo multidisciplinario se
explica bien con el paciente y la familia, pues todas esas dudas y ese miedo pues pueden disiparse. Bueno, Ceci, y yo creo que ustedes al estar tanto en contacto en casa, desde el hospital, tanto con el paciente como los familiares, se vuelven parte de, ¿no? ¿Cómo es tu día a día ya al convivir o estar con los pacientes? Yo creo que hasta se vuelven parte de la familia, ¿no? Sí, la cosa aquí es que tenemos pacientes que pues desafortunadamente sí tienen que llevar un periodo de rehabilitación un poco más extenso. Entonces, muchas veces son tratamientos donde al paciente se le ve diario. Así que uno tiene que aprender a adaptarse a las necesidades del paciente, a la personalidad del paciente, incluso al contexto social del paciente, porque no todo el tiempo vamos a encontrar con el mismo contexto social. Y sí, pues tal cual uno como profesional de la salud en general tiene que adaptarse a ese tipo de cosas, porque conectar con el paciente de esa manera es algo muy bonito, es algo, y más con algo tan importante como es la deglución. El hecho de llevar todo este proceso, pues realmente es algo muy bonito que les estamos entregando, pues que vuelvan a tener esa funcionalidad en esa parte. Y los pacientes, pues sí son bastante agradecidos, y más los que son súper responsables y los que le echan muchas ganas. Al final, cuando se dan cuenta de que, Dios mío, o sea, pasé todo este proceso, pero lo pasé acompañado y lo pasé, o sea, hicimos que el proceso no fuera tan difícil. Entonces, al final sí se sienten bastante bien, y es muy gratificante uno como fisioterapeuta el ser parte de eso. Y al verlos ya al 100% recuperados, sí, más, ¿no? Claro. Digo, Meli, el ser coordinador de un equipo, entiendo que el trabajo multidisciplinario siempre le va a dar una mayor fortaleza a un padecimiento y algo tan importante que representa parte de los placeres de la vida, como es el poder comer, el poder deglutir de manera correcta para disfrutar y paladear algunos de nuestros alimentos. Pero entiendo que Deglutorium se enfoca mucho en garantizar una reintegración funcional y darle a cualquier individuo, cualquier persona, niño, adolescente, adulto, y mayormente, como lo platicamos hace un rato, este fenómeno de pandemia nos dejó una enseñanza diferente a todos. Reaprendimos. Yo les digo que existe ya una parte en la medicina y en la salud en la que a partir del fenómeno de pandemia todos empezamos a reescribir un nuevo libro de medicina. Un nuevo libro de medicina, ¿por qué? Porque COVID nos trajo una respuesta inflamatoria totalmente diferente. El uso excesivo de medicamentos como los corticosteroides, antibióticos, medicamentos de otros tipos, trajeron de la mano una aceleración a padecimientos como diabetes, hipertensión y condiciones que de alguna manera no estábamos familiarizados. Entiendo que el contexto de Deglutorium, que surge como un proyecto multiasistencia, pero que de alguna manera coordinas y lidereas junto con los muchachos para poder salir igual que ellos a la casa y darle al paciente esa confianza. ¿Qué hace Meli para fortalecer en este concepto multiasistencia a un paciente con un trastorno de deglución? Claro, siempre trato de tener muy en mente que el que camina solo llega rápido, pero el que camina acompañado es el que va a llegar más lejos. Entonces yo soy una muy pequeña muestra de todo el equipo que somos y que trabajamos siempre en conjunto, enfocados por la seguridad del paciente y por llevar a cabo una rehabilitación, sobre todo oportuna, para que pueda reintegrarse en algo tan importante que es comer. O sea, todos lo celebramos comiendo, el 10 de mayo, el 24 de diciembre, el 31. Por lo tanto, es una función social muy importante. Nuestra función es hacer equipo en todos los hospitales, en la unidad de cuidados intensivos con el médico tratante, ya en hospitalización, y de ahí hacer ese lazo, esa amistad con la familia, con el paciente, para obtener su confianza, su apego, sobre todo al tratamiento. Y nuestra función es eso, estar limitando que el paciente, ya una vez que se fue a casa, no reingrese nuevamente por un inadecuado manejo, que si es que ya se fue a su casa, ya empezó a comer de todo y otra vez dio la neumonía y va de regreso al hospital. Entonces, esa es nuestra función, ese acompañamiento, para orientarte, para
decirte qué alimentos sí vas a poder ingerir y cuáles por el momento en forma temporal no, para que lleves a cabo tu proceso terapéutico en forma efectiva. Es parte de lo que de alguna manera tratamos que la sociedad entienda que temas tan complejos como estos, para que de alguna manera el paciente lo acepte. Ese porcentaje, Ani, de aceptación, ¿cómo ves el apego con tus pacientes en particular? ¿Cómo lo sientes? Pues sí nos ha tocado pacientes que son súper responsables y se apegan a todos los ejercicios, los hacen diario, a veces hasta de más. Y hay otros pacientes pues que les cuesta, ¿no?, apegarse y que no aceptan. A veces cuando la sensibilidad está muy alterada, pues ellos sienten que pueden comerlo, pero pues cuando entran con la fibroendoscopía el alimento está acá trabado y el paciente ni siquiera lo siente, ¿no? Entonces él cree que sí lo puede comer, ¿no? Y es cuando, ¿para qué lo hago? ¿Para qué me dan papillas? Y yo puedo comer de todo. Entonces esos pacientes que tienen alteración de la sensibilidad a veces son los más difíciles. Y pues sí nos ha pasado de que llegas a la consulta y es que ya le dieron hasta menudo, ¿no? Y cuando no puede comer ni siquiera papilla, ¿no? Entonces, pues es muy importante estar, como mencionaban, en el acompañamiento y concientizando al paciente de su enfermedad y del riesgo que puede ser, pues, comer una consistencia que no es segura para él. El educar a nuestros pacientes es parte de la responsabilidad que este concepto como programa, como Torre Médica, ha buscado a lo largo de casi ya 8 años de existencia y estar al aire, que ustedes han sido el compromiso más importante. Lo decía atrás Meli, que el compromiso de orientar a la sociedad sobre temas tan valiosos, el saber para nosotros que existe una clínica especializada en atender un trastorno de la deglución, representa de verdad algo icónico. Te lo decía, Jalisco, sin lugar a duda, es un estado que atrae un importante nivel de turismo médico y por lo tanto, lo dijiste tú, viene gente de otros estados, Nayarit, Sinaloa, Colima y Michoacán. Esto representa para nosotros una gran responsabilidad y saber que llegamos cada día más lejos a través de Torre Médica es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, que hoy lo hago en familia de la mano de mi esposa, que me ha permitido que mis locuras trasciendan a un nivel que yo creo que si le seguimos dando auge a esto, habrá para más temas y les agradecemos a ustedes la participación en este programa en un tema de deglución y que se acuerden, deglutorio es un concepto asistencial que de alguna manera puede cambiar un momento del pronóstico de tu vida y educarte y enseñarte a comer. Nos vemos en la próxima edición de Torre Médica. Muchas gracias.